Bienvenidos a Declarando su Gloria. Lucas 5 dice, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y llevaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Esta es una hermosa historia que nos relata ese llamamiento de Pedro, de Simón Pedro, para ser uno de sus discípulos. Somos testigos del momento en que Pedro decide de forma audaz y radical dejar su ocupación como pescador para convertirse, en las palabras de Jesús, un pescador de hombres. Esta rica historia evoca intencionalmente otra famosa historia de vocación misionera, la de Isaías, quien al igual que Simón Pedro recibe una revelación de Dios que le abre los ojos para verse a sí mismo como un hombre pecador, quebrantado e indigno, Isaías 6. En ambas historias, la persona llamada que responde a Dios con humildad recibe un mensaje a comunicar, un mensaje de paz, de gracia, y se le da una comisión para ser el portavoz de Dios. El texto en el original de Lucas nos muestra este aspecto de la historia de una manera sutil pero poderosa. Cuando leemos el contexto más amplio, vemos que estos versículos del 5 al 11 que acabo de leer no es la primera vez que Pedro se encuentra con Jesús. De hecho, Pedro incluso ha acogido a Jesús en su hogar y ha visto a Jesús sanar a su suegra. Pedro, por supuesto, comprende quién es Jesús, le tiene respeto y reconoce su poder y su autoridad. Por tanto, Pedro lo llama maestro de una forma directa. En el 5:5 vemos esto. Él además usa otros sustantivos y todos describiendo la vocación de él. Aún así, claramente, él sabe que Jesús no es un pescador experto, por lo que Pedro está un poco reacio a tomar los consejos que no son de una persona profesional en la pesca. Pero entonces Jesús realiza un milagro impactante que cambia la vida de Pedro por la cantidad de peces que ellos toman, tanto que casi se rompe la red. Y esta revelación de Jesús, que Jesús le da a Pedro, inmediatamente hace un impacto en su vida. Él en ese momento entiende que es un pecador y que necesita de la gracia. Esta revelación transformadora de su corazón expresa la manera cambiada en que Pedro se dirige, o se expresa mejor, la manera en que Pedro se dirige a Jesús. Ya ahora ya no le llama maestro,
que es un título respetuoso, pero ahora le llama Curios, ahora le dice Señor, porque ese es el título que Jesucristo se merece. A la luz de este milagro que Jesús ha hecho y del cambio que Pedro ha experimentado, este cambio de verlo como un maestro a verlo como el Señor, es una de las maneras que Lucas nos comunica quién es Jesús, quién es esta persona que vino a este mundo. Y esto cambia la vida de Pedro en su totalidad. Jesús es Señor. Piensen esto en este día, mis hermanos. Jesús es el Señor.